Quiero hacerles una pregunta y respondan con mucha claridad. ¿Eres un verdadero cristiano? Si murieras hoy, ¿a dónde irías? Detente, piensa, pregúntate a ti mismo y sé honesto. ¿Permanecerás con Dios por toda la eternidad o irás al infierno, que fue preparado para el diablo y sus demonios y todos aquellos que desean continuar viviendo en las tinieblas? Imagínate en un lugar de profundo arrepentimiento y sufrimiento, donde el lamento es constante. Y yo pregunto, ¿eres un cristiano solo de apariencia? Porque está escrito en Apocalipsis 3, versículo 16. Una vez más, hablo con amor y verdadera preocupación, ya que muchos están perdidos en la efemeridad de este mundo fugaz. Nuestra existencia es como un suspiro. Hoy estamos aquí, quizás mañana no. Perdí a 2 hermanos en la flor de la juventud. Es fundamental tomar en serio la fe. Las Escrituras nos instruyen a examinarnos a nosotros mismos. Segunda a los Corintios 13, versículo 5. Voy a compartir algo personal. Yo fallé en ese examen. Era un cristiano solo de fachada. Crecí en un hogar cristiano. Mi padre pastor vivía lo que predicaba y aún así, no tenía excusas. Prefería complacer al mundo que a Cristo. Quería ser el Señor de mi propio corazón, rechazando la soberanía divina. Y fíjate, es común decir que debemos aceptar a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Muchos lo aceptan como Salvador, buscando el camino fácil al paraíso, pero se rehúsan a someterse a Él como Señor. Jesús nos advierte en Marcos 8, versículo 36. Permítanme reiterar la pregunta. Si tu tiempo en la tierra terminara hoy, ¿cuál sería tu destino? Podrías pensar, crecí en un hogar cristiano y asistí a la iglesia, por lo tanto soy cristiano. Pero realmente dice la Biblia que solo crecer en un ambiente cristiano o asistir a la iglesia garantiza la salvación. No, eso no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras. La mera tradición cristiana no tiene valor salvífico. Si te identificas como cristiano, pero aún no has aceptado de corazón a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si Dios no te ha transformado completamente a través de la regeneración, otorgándote su Espíritu y adoptándote como su Hijo, es hora de tomar esa decisión crucial. Tus padres no pueden decidir por ti. Esta elección es personal e intransferible. Sin un renacimiento espiritual, el reino de los cielos permanece inaccesible. Jesús enfatiza en Juan 3, versículo 3. De cierto os digo. Él usa esta expresión para resaltar la importancia de la fe en Él, algo que muchos aún no comprenden, pero que es crucial. Si nos dejaras hoy junto con las 150.000 a 300.000 personas que fallecen diariamente, ¿cuál sería tu destino eterno? Es esencial tomar esto en serio. Podrías pensar, creo que Dios existe, por lo tanto debería ir al cielo. Sin embargo, creer en la existencia de Dios no es suficiente para ser considerado un verdadero cristiano. Incluso el diablo y sus demonios creen en la existencia de Jesús y de Dios, pero eso no los lleva al cielo. La verdadera fe va más allá de eso, como explica Santiago 2, versículo 19. Seguir a Cristo implica reconocerse pecador ante un Dios justo, que castiga la injusticia. Implica entender que tus propias acciones nunca serán suficientes para alcanzar la salvación. Solo el sacrificio de Jesús puede redimir tus pecados. Seguir a Cristo implica mucho más que simples actos externos. Es pedirle a Dios que perdone tus pecados, lavándolos con la sangre de Jesús. Podrías pensar, asisto a la iglesia, profetizo e incluso predico. Seguramente, eso me garantiza un lugar en el cielo. Pero ¿es eso suficiente? Recuerda, incluso aquellos que no creen pueden realizar actos religiosos impulsados por motivaciones terrenales. Estas prácticas no son más que una religiosidad vacía. Escucha atentamente las palabras de Jesús en Mateo 7, versículos 16 al 21. Esto es especialmente relevante para muchos que se dicen cristianos, involucrados en curaciones, profecías y predicaciones. Muchos podrían estar engañándose a sí mismos. Las palabras de Jesús en Mateo 7, versículos 22 al 23, son una advertencia. Hay quienes siguen a falsos profetas, creyendo en dones espirituales ilusorios, otorgados incluso por demonios. Estas personas pueden ser persuasivas. Sus profecías, aunque vagas, parecen convincentes, pero eso no significa que sean divinas. Es crucial entender esto. Jesús dijo que nunca conoció a aquellos que profetizaban y expulsaban demonios, pero que en realidad
nunca fueron verdaderos cristianos. Ahora reflexiona de nuevo. Si murieras hoy, ¿cuál sería tu destino? Podrías argumentar que Dios es amor y por lo tanto no condenaría a nadie al infierno. De hecho, Dios es amor, pero comprender el verdadero amor requiere entender quién es realmente Dios. Él no se limita a ser solo un Dios de amor. Dios es mucho más que un solo atributo. Si alguien te describe como una persona divertida o siempre positiva, eso no define completamente quién eres. De la misma manera, reducir a Dios solo a su amor es no entender su verdadera naturaleza. Hay mucho más en ti, así como hay mucho más en Dios. Nosotros, los seres humanos, somos una mezcla de diversas características, pero nunca somos algo al 100% todo el tiempo. Dios, sin embargo, lo es. Él es amor en su totalidad, justicia completa y confianza absoluta en todo momento. Es esencial comprender que Dios no es solo amor, sino también justicia. Y como un Dios verdaderamente justo, Él castigará el pecado. Dios también es santo, perfecto y sin mancha, inmutable en su naturaleza, autosuficiente y no depende de nada, infinito en su existencia, omnipotente en poder, omnisciente en conocimiento, omnipresente en todo lugar y lleno de gloria, lo que significa una belleza y grandeza infinitas, perfecto y puro. Él es lleno de gracia, dispuesto a salvar, misericordioso, amable y compasivo. Él es fiel, siempre cumpliendo sus promesas, y poseedor de toda sabiduría. Sí, Dios es amor, con un amor incondicional, pero eso no debe ser una excusa para permanecer en pecado. No es un permiso para seguir robando, matando, consumiendo pornografía o siendo infiel en el matrimonio. Dios es santo y justo, y como Él es luz, no puede tener comunión con quien vive en las tinieblas. Es necesario el arrepentimiento y buscar la luz. Primera a los Corintios 6, versículos 9 y 10, advierte: no se dejen engañar. No se ilusionen con las palabras de los demás o con sus propios pensamientos, pues nadie es perfecto, solo Dios. Escucha su palabra, lo que Él nos ha revelado. Cada palabra de Dios es pura e inspirada por Él. Segunda a Timoteo 3, versículo 16, resalta la fiabilidad de la palabra de Dios. Primera a los Corintios 6, versículos 9 y 10, es una advertencia para aquellos que se dicen cristianos, pero viven en constante embriaguez, indiferentes a ello. Escucha la palabra de Dios. Si te identificas como cristiano, pero vives como el resto del mundo pecador, es hora de examinarte a ti mismo, pues esto es incompatible con la verdadera fe. Si Dios te transformó en una nueva criatura, ¿cómo puedes seguir viviendo en pecado, cometiendo los mismos errores que la humanidad en general, como maldecir, beber en exceso y actuar sin preocupación o arrepentimiento? Según Efesios 5, versículo 4, uno de los primeros indicios de alguien que se dice cristiano, pero no actúa de acuerdo con su fe, es el uso de lenguaje obsceno o indecoroso, especialmente en bromas de índole sexual entre grupos. Gálatas 5, versículos 19 al 21, también aborda este tema. Algo que particularmente me entristece es ver a cristianos profesos usando el nombre del Señor en vano. Cuando hablo con ellos y se identifican como cristianos, pero aún así actúan de esa manera, me afecta profundamente. ¿Cómo es posible actuar así teniendo el Espíritu de Dios? ¿Quién te convencerá de tu error? ¿Cómo crees que Dios se siente al respecto? Según Éxodo 20, versículo 7, no se debe usar el nombre de Dios de manera frívola o sin respeto. Esto es especialmente cierto en América, donde es común escuchar frases como «Oh Dios mío» a cada momento. ¿Cómo puede alguien que se dice un verdadero cristiano renacido usar el nombre de Dios de manera tan descuidada? ¿Dónde está el respeto? Mateo 12, versículos 36 al 37 habla de esto. Lo digo con amor, y sé que puede ser difícil escuchar la verdad, pero es necesario. La luz debe brillar en las tinieblas para exponerlas. Es esencial examinarse honestamente a través de la palabra de Dios y poner a prueba la propia fe, pues de ello depende tu alma. Dios es luz, y debemos vivir en esa luz sin miedo. Debemos estudiar la palabra de Dios como los bereanos y ponernos a prueba para ver si realmente estamos viviendo de acuerdo con ella. Si realmente amamos a Dios, obedeceremos su palabra, no por obligación, sino porque deseamos agradar a Dios por amor a Él.
Si eliges no vivir en la verdad, estás viviendo en las tinieblas, no en la luz. Y es en las tinieblas donde permanecerás después de la muerte, una oscuridad eterna. Entonces, dejo la pregunta de nuevo. Si murieras hoy, ¿cuál sería tu destino? Juan 3, versículo 3 dice que es necesario renacer, y el versículo popular, Juan 3, versículo 16, es bien conocido. Pero ¿qué viene después de ese versículo? No se debe detener solo en él. La Biblia, más que una colección de versículos aislados, es un conjunto de enseñanzas e historias. No se trata de elegir versículos que nos agraden para moldear la vida a nuestro antojo. Al contrario, debemos comprender la palabra de Dios y alinear nuestro estilo de vida a ella, no al revés. Considera lo que dice Juan 3, versículos 17 al 21. Presta especial atención al versículo 19. Nuevamente reflexiona. ¿Cuál sería tu destino si hoy fuera tu último día? Algunos pueden pensar que irán automáticamente al cielo por ser creaciones de Dios. Sin embargo, la Biblia aclara que ser una creación de Dios no es lo mismo que ser su hijo. El título de Hijo de Dios está reservado para aquellos que verdaderamente aceptaron a Jesucristo como Salvador y Señor y han experimentado una genuina transformación espiritual. En Juan 1, versículos 9 al 13, se enfatiza la necesidad del renacimiento espiritual. Ningún pariente, amigo o iglesia puede tomar esta decisión o salvarte. La salvación es un acto personal de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Dios es el único capaz de salvar, declarándote justo y transformándote en una nueva creación. Esta transformación es un milagro divino, una obra de Dios dentro de ti. Juan 21, versículos 21 al 22, destaca la importancia de la responsabilidad individual. Dejemos de comparar nuestras vidas con las de los demás y miremos hacia adentro. La vida eterna y una existencia terrenal plena de paz y realización solo son posibles en Cristo. La vida con Cristo va más allá de la mera promesa de la vida eterna. Para lograr esto, es necesario hacer una elección consciente por Él, llegar al final de uno mismo y arrepentirse sinceramente de los pecados. Muchos se consideran cristianos, pero nunca han experimentado un verdadero arrepentimiento. Ese es el núcleo del mensaje del Evangelio, como fue predicado por Juan el Bautista y Jesucristo. El arrepentimiento es fundamental para iniciar una relación con Dios. Según Mateo 4, versículo 17, la verdadera adoración a Dios debe ser hecha en espíritu y verdad. Esto requiere un entendimiento de la propia naturaleza pecaminosa, reconociendo que somos pecadores y que Jesucristo es santo y perfecto, habiendo muerto en la cruz por nuestros pecados. Solo al comprender quién es Él, podemos comenzar a desarrollar una relación espiritual con Él. Juan 4, versículos 23 al 24, nos enseña que al darnos cuenta de que somos pecadores, debemos dejar de compararnos con los demás. Las Escrituras dicen que incluso nuestras mejores acciones son como trapos sucios para Dios. Esto sucede porque Dios es perfecto y no hay oscuridad en Él. Jesús, en su perfección, llevó nuestros pecados sobre sí en la cruz, permitiendo que Dios Padre nos vea a través del sacrificio de Jesús. Al aceptar a Jesús, dejamos de lado las comparaciones con los demás y nos volvemos hacia la santidad de Dios, pidiendo perdón y purificación. Hechos 2, versículo 38, habla de esta petición de perdón. Al pedir perdón a Jesús, reconocemos que Él murió por nosotros en la cruz, recibiendo la ira de Dios que merecíamos por nuestros pecados, como mentiras, chismes, transgresiones sexuales, borracheras, entre otros. Jesús, siendo justo, soportó el castigo de la muerte, pero como Dios también resucitó, según Romanos 10, versículos 9 al 13. Al hacer esto de corazón, Dios nos declara justos. Esta declaración de justicia es definitiva e inmutable. No es algo que necesitemos repetir continuamente. En el momento en que somos declarados justos, Dios también nos sella con el Espíritu Santo, iniciando en nosotros un proceso de regeneración y convirtiéndonos en el templo de Dios. Al convertirte en hijo o hija de Dios, inicias un viaje en una nueva vida espiritual. Esta transformación no es algo que puedas lograr con tus propias acciones, ya que es una obra divina, un regalo de Dios, según enseña Tito 3, versículo 5. Dios es verdaderamente magnífico, mucho más allá de lo que podemos comprender. Él te da su espíritu,
Y eso es lo que te convierte en un cristiano renacido, sellado con el Espíritu Santo de la promesa, como se describe en Efesios 1, versículos 13 y 14. Te vuelves espiritualmente vivo y adquieres una nueva naturaleza espiritual por el Espíritu Santo. Como nueva creación, es imposible volver a tu antigua vida de oscuridad espiritual. Volver a los pecados antiguos, como los insultos, la embriaguez, los excesos sexuales y otros actos impuros, se vuelve inconcebible, ya que el Espíritu Santo ahora habita en ti y te convence del pecado, según menciona Jesús en Juan 16, versículo 8 y segunda, a los Corintios 5, versículo 17. La transformación en Cristo es como entrar por una puerta estrecha. Al atravesar esa puerta, pasando por Jesús, ya que la salvación se da a través de su sacrificio en la cruz, te enfrentas a un camino largo y estrecho, el camino de la santificación. Un mundo completamente nuevo se abre ante ti, lleno de transformaciones. Tu forma de pensar y percibir el mundo cambia. Entras en una nueva vida espiritual, viendo y comprendiendo la verdad como nunca antes, ya que ahora eres un hijo o hija adoptado por Dios, como explica Gálatas 4, versículos 5 al 7. Ese es el verdadero significado de ser un cristiano renacido. Quizás seas uno de esos cristianos que se han enfriado en la fe, o tal vez te hayas desviado del camino y necesites regresar a Cristo. Sabes que Él te está esperando con los brazos abiertos. Todavía vivimos en un tiempo de misericordia divina. Este mundo es efímero, pasa tan rápido que nuestra existencia en él es como un suspiro. Hoy estamos aquí, y mañana. Regresa a Dios. Hazlo hoy. Si te vuelves hacia Él, mira lo que sucederá, como se ilustra en Lucas 15, versículo 18. ¿No demuestra esto cuán maravilloso es Dios el Padre y cuánto te ama? Él te está esperando. No ama el pecado, sino a ti, deseando que regreses para tener una relación genuina y espiritual con Él, según Lucas 15, versículos 21 al 24. Quiero hacer una última pregunta. ¿A dónde irás después de la muerte? La muerte es inevitable para todos. Hay aspectos de la vida que están más allá de nuestro control, como las leyes naturales. La ley de la gravedad, por ejemplo, no permite que un objeto flote sin apoyo. Así como hay un tiempo para nacer y morir, y después de la muerte, viene el juicio. ¿Estás preparado para ese día? Muchos que se identifican como cristianos están en camino a la perdición, pues no son verdaderamente renacidos. Ellos no aman sinceramente al Señor y no han llegado al punto de aceptarlo completamente como Señor y Salvador, permitiendo que Dios realice la regeneración y los transforme en nuevas creaciones. ¿Cuál será tu destino después de la muerte? Vivimos en un tiempo de gracia, pero no te dejes engañar por las distracciones de este mundo, pues es transitorio. Nuestra existencia es breve, como un vapor. Hoy estamos aquí, y mañana, mi deseo es que elijas la vida eterna, que estés con Cristo, y no sufras las torturas eternas del infierno, donde el arrepentimiento tardío y el lamento son constantes. Esta realidad está más cerca de lo que muchos imaginan. Haz la elección correcta hoy, y opta por Dios mientras haya tiempo. Si quieres estar seguro de tu salvación, mira estos próximos videos. Recuerda siempre el amor de Dios por ti. Él no ama el pecado, pero te ama a ti y espera tu regreso. Yo también te amo, y espero que hagas la elección correcta hoy. Que Dios esté con ustedes.